AM. Una radio hecha. Radio San José de Cúcuta, líder en la construcción de un país en paz. 1160 Radio San José. La cultura, la información, la libre expresión y opinión tienen espacios en Radio San José de Cúcuta. Pero advertimos, todo el contenido generado en el siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de los productores y no comprometen a la Universidad de Pamplona ni a Radio San José de Cúcuta 1160 AM. Radio San José. Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, tremendo tema, directo al corazón de de Mariana Vega. Háblame de Mariana Vega, que nos ha presentado este tema durante la tarde de hoy, al inicio de este programa, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Como siempre lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes, a través de esta señal 1160 AM, 1160 de la emisora Radio San José de Cúcuta, y también lo hacemos en enlace a partir de este momento con Radio Delfín en La Guajira, Colombo, venezolana. Esta edición de Siempre Venezuela he llevado a ustedes con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho amor, porque de verdad pues nos ha interesado hacer un buen producto para ustedes. Les debo recordar que nos pueden seguir aquí en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, Siempre Venezuela Radio, y también en Twitter, @Siempre Venezuela. Y también desde el día de ayer nos puede seguir también con nuestra página www.siemprevenezuelaweb.com. Son los canales de comunicación que tenemos a través de esta señal de Siempre Venezuela, donde usted puede comunicar, intercambiar con nosotros información, aspectos que usted considere importantes, nos lo puede hacer llegar a través de sus comentarios. Que puede hacerlo a través de estos canales de comunicación que tenemos en Siempre Venezuela. Bueno, y vamos con las informaciones. Un nuevo atentado contra la libertad de expresión en Venezuela. Así se puede calificar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que ha señalado, este Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro, que ha condenado al diario El Nacional de Venezuela, uno de los medios de comunicación históricos del país, a pagar $15 millones, nada más y nada menos que al señor Diosdado Cabello, al cual le otorgó la demanda por difamación e injuria que había hecho contra el Nacional este diario haber publicado hace algunos años una información que reproducía lo dicho por el diario El País de España, en donde se calificaba a Diosdado Cabello como narcotraficante. Esta reproducción, el haber colocado esta reproducción con los créditos correspondientes del medio que emite la información, de los canales de comunicación que emitieron esa información de manera original, ha significado para el diario El Nacional un duro golpe de $15 millones que debe pagarle a Diosdado Cabello supuestamente por daños y perjuicios contra su imagen, es decir, por la afectación de su imagen. Y esta situación, sin duda alguna, se veía venir. Ya Diosdado Cabello había dicho que se iba a apropiar del edificio y las instalaciones del diario El Nacional y que iba a crear allí una organización del Estado venezolano. Esto lo ha dicho él. Y esto es seguramente lo que harán, porque ellos no le prestan la más mínima atención al ordenamiento legal. Simplemente utilizan la ley y la doblan con plastilina para hacer lo que a ellos les da la gana. Así que Diosdado Cabello gana su demanda contra el diario El Nacional de Venezuela. Le tendrá que pagar el diario Nacional, según la decisión del TSJ chavista, $15 millones. Y bueno, vamos a ver cuáles son las primeras reacciones que tiene la gente del diario Nacional en relación a esta decisión.
Bueno, y en otro orden de ideas, exigen la liberación de un preso político militar, Ruperto Sánchez, teniente coronel de la Fuerza Aérea Venezolana, que cumple 6 años y 11 meses encarcelado. La esposa del militar encarcelado, Ruperto Sánchez, reclamó la liberación de su marido. Según los abogados del procesado, ya cumplió completamente su pena. Hoy, el teniente coronel Ruperto Sánchez, preso político en Venezuela, cumple 6 años y 11 meses de injusticia. Con sus redenciones cumplió la condena completa en agosto del año pasado y a pesar de eso sigue tras la reja, dijo en un Twitter Kerlin de Sánchez, esposa del militar. El mensaje lo acompañó de una foto de su marido vestido de uniforme y la etiqueta "Liberen a Ruperto", con la que el Foro Penal también pidió la liberación del militar. Ruperto Sánchez, teniente coronel de la Fuerza Aérea Venezolana, privado de libertad con fines políticos desde el 15 de mayo del 2014, sufre de hipertensión arterial y una enfermedad valvular. Su salud se deteriora cada día, escribió la organización el pasado 6 de abril. Sánchez es nacido en Valladolid, España, o sea que tiene la doble nacionalidad, es español y es venezolano. Fue condenado a 7 años y 3 meses, pero su defensa explicó que en marzo pasado que debió salir en libertad en agosto del 2019. Esto debido a las llamadas reelecciones judiciales realizadas durante su tiempo de prisión, durante la cual ha estudiado y trabajado. El militar estuvo más de 5 años preso en el estado Monagas y fue trasladado a la cárcel de Ramo Verde en julio pasado. Según el último reporte del Foro Penal, en Venezuela hay 323 presos políticos, de los cuales 198 son civiles y 125 son militares. Y una situación de injusticia en este caso con el preso político Ruperto Sánchez, quien ha cumplido ampliamente su condena y que todavía se encuentra retenido, todavía se encuentra en prisión. Bueno, y el diario Tal Cual, en su versión digital, señala que el chavismo afirma que controló la segunda ola y sin embargo las clínicas siguen colapsadas de enfermos de COVID-19. El incremento de los casos de COVID-19 que empezó a registrarse durante la segunda semana del mes de febrero y que se recrudeció durante marzo, enmarcó la aparición de la segunda ola de contagios, según reconoció el oficialismo, justificándose en la llegada de las variantes P1 y P2 provenientes de Brasil, mucho más contagiosas que el virus original. Después de aplicar medidas más restrictivas de movilización y confinamiento y ordenar 3 semanas consecutivas de cuarentena radical, Nicolás Maduro decidió flexibilizar nuevamente bajo el argumento de que logró controlarse la segunda ola. Sin embargo, la situación que muestran las clínicas privadas confronta el discurso oficial, dice el medio de comunicación Tal Cual. Según el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas, Manuel Meneses, los centros médicos adscritos a este organismo se encuentran al borde del colapso, con una ocupación muy alta que no parece distinguir ni disminuir con el paso de las semanas. En el Distrito Capital, donde está la ciudad de Caracas, entidad más afectada por el COVID-19 según los reportes oficiales, la ocupación de las unidades de cuidado intensivo de clínicas tipo A se encuentra entre el 94 y 97%, mientras que las camas de aislamiento ronda esto entre un 89 y un 94%. Vamos a comunicarnos directamente con nuestro corresponsal en La Guajira, Colombo, venezolana, quien nos trae un reporte desde esa zona del país. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos. Desde Barranca, municipio de La Guajira, Carlos Ucategui, El Miura, para el programa Siempre, Siempre Venezuela. Transmitido por Radio San José de Cúcuta, 1160, amplitud modulada, enlazada con nuestra estación hermana Radio Delfín, 1060, amplitud modulada, en Riohacha, capital de La Guajira. Un saludo cordial a mis buenos amigos de siempre, Alan Peralta y Nancy Pacheco, y a ese gran equipo de producción que creo que deben estar ya listos para comenzar el Happy Weekend muy temprano. Ayer en horas de la tarde, ya a golpe de 5:15 de la tarde, en Paraguachón, autoridades intervinieron a migrantes que ingresaban al país por Trochas, La 80 y La Cortica.
Se registró una toma en Paraguachón para controlar a los migrantes que vienen ingresando de manera ilegal por las trochas que comunican de Venezuela con el territorio colombiano. La intervención fue adelantada por el Grupo Especial Migratorio. Participaron uniformados de la Policía Nacional, la Policía Fiscal y Aduanera, Migración Colombia, Administración de Maicao, entre otros. Se intervinieron las trochas La 80 y La Cortica, conocidas como Las Rayas, además de todo el sector antes mencionado. Intervinieron Secretaría de Gobierno, Migración Colombia y Secretaría de Salud, afirmó una fuente. De igual manera, informaron que lograron despejar vías y controlar el flujo irregular de migrantes por trocha. La Policía Fiscal y Aduanera de La Guajira aprendió a 8 motociclistas que ingresaron a territorio colombiano de manera irregular, pero no se presentaron deportaciones, reveló la fuente. Asimismo, varios vehículos utilizados para el transporte de migrantes fueron inmovilizados. Por su parte, el secretario de Gobierno de Maicao, Rafael Solano Rodríguez, señaló que estos controles se vienen realizando de manera periódica en todos los sectores del municipio y el corregimiento de Paraguachón, eso es en la frontera colombo-venezolana, debido al flujo de migrantes venezolanos que en los últimos días que merece una especial atención de las autoridades. Una nota del sentido adiós a Germán Aguilar, el Quijote de la justicia guayú. Solo los rayos del sol logran imponerse tanto como las palabras que pronuncia muy elocuentemente con un español fluido. Bajo la sombra de su sombrero, su tez morena, entre sus dedos, resalta un anillo de tuma, piedra preciosa de gran valor cultural para el pueblo indígena guayú. Con sus manos sostiene el bastón de aluminio que le ayuda a caminar. El ímpetu con que se expresa solo lo aportan los años de entrega al servicio de la palabra. Ese fue Germán Aguilar, de Kikú Epieyú, el Puchipú que armoniza la justicia aplicada por el palabrero de la nación guayú y las leyes ordinarias de la nación colombiana. Ese 8 de febrero del 2019 alcanzamos a sentarnos cuando fue Germán Aguilar empieza a hablar para definir qué es un Puchipú. Y lo dijo, es la institución que aplica las normas de nuestra sociedad a través del diálogo, donde se logra el equilibrio y la armonía entre los Eikikú, los clanes. Si los Puchipú dejaran de aplicar el mecanismo del diálogo, estaríamos optando por su extinción. El último comentario es su mayor preocupación. Pese a su mirada por las hojas de la mata de almendrón del patio de Natalia Aguilar, su hermana, en el kilómetro 34 vía Riohacha, escribe en el suelo con su bastón y con algo de ilusión propone: los Puchipú estamos mandados a salvaguardar nuestro sistema normativo para las siguientes generaciones. Tenemos el deber de abrir una escuela de derecho propio para enseñar el mecanismo de diálogo a los indígenas guayú. Con la autoridad de ser un Puchipú, un tercer semestre de estudios de abogacía y una pasión por la lectura de las normas y sentencias, Germán Aguilar y Epieyú se convierte en el Quijote de la justicia guayú. Defiendo la ranchería por cárcel, porque cuando a un guayú lo envían a la cárcel lo están condenando a título personal, y eso representa una afectación integral que rompe nuestra estructura social, porque para nosotros debe ser una condena colectiva. Es un pensamiento lo que es la coordinación de ambos sistemas normativos, donde se constituye un acto de justicia. En la mayoría de los casos, a los guayú los enjuician sin el debido proceso, por eso es importante que nos movamos ante los alijunas para enseñarles a ellos que tenemos nuestra propia forma de hacer justicia. Desde muy joven emprendió con sus inquietudes por defender la cultura guayú a la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, donde se destacó como auditor de la Contraloría Pública y comisionado del Ministerio de Interior. Su mayor hazaña fue retomar desde Bogotá su territorio para conformar la Asociación de Autoridades de Sumán y Chi, un proceso organizativo que empoderó a los guayú en la administración de las charcas de sal y que por sus derechos colectivos se convirtieran en socios de la empresa Sama. Aunque la realidad de la SARI lo llena de tristeza, resalta dos aprendizajes de este proceso organizativo. El acercamiento a los mayores te guía por las buenas acciones y el otro es que hay líderes por proyectos económicos y no defienden a la autonomía de los indígenas guayú. La paz es el cojuta, respeto de allí parte del Puchipú para conciliar. Asimismo es importante hacer la distinción sobre la historia clanil y geográfica de los implicados. También sugiere que en el diálogo no involucrar a la víctima o victimario, sino a sus mayores. El peso de la palabra aumenta según los años de quien le emite y de quien le escucha, afirma mientras sigue dibujando con la punta de su bastón en la arena.
Su experiencia y trayectoria lo embisten de respeto de la sociedad guayú y el de los tribunales, jueces y magistrados, espacio donde ha llegado para defender a sus paisanos con el fuero guayú y exponer las asimilaciones con que las leyes ordinarias. Son 20 casos de gran envergadura donde ha litigado en un juicio con el conocimiento ancestral de su mecanismo de resolución de conflictos. Es un agente de paz del departamento de La Guajira y del estado Zulia en Venezuela. Son parte del día a día de lo que ha venido sucediendo a través de la palabra de los guayú. En el amanecer del 14 de abril del 2021, la vida del Puchibú guayú Germán Aguilar Epeyó se apagó en la tierra. El deceso ocurrido en Barranquilla a causa de un paro cardíaco enluta a la nación de los Eiruku. Sus restos reposarán en su querida Ceura, desde donde arde la fogata que ilumina su camino a Jepira, dejando un arsenal de conocimientos culturales y la siembra de la palabra a favor de la justicia y la paz para que las siguientes generaciones la cosechan. Infectado de COVID-19 se negó a ir al hospital para no morir intubado, pero falleció en su casa en el Magdalena. Procuraduría archiva proceso contra el general retirado Rodolfo Palomino por la denominada Comunidad del Anillo. Riohacha entra este viernes a 60 horas de confinamiento total. Con 2 equipos costeños inician este sábado las semifinales de la Primera B. Los cuadrangulares semifinales de la Primera B, segunda división del fútbol profesional colombiano, empiezan este sábado con la participación de 2 equipos costeños, el Unión Magdalena y Valledupar. Ambos conjuntos quedaron sembrados en el cuadrangular B junto a Deportes Quindío y Atlético de Cali. Autoridades de Maicao dan parte de tranquilidad de cumplimiento de medidas frente al COVID-19. Netflix confirma que abrirá una nueva oficina en Colombia. Un capturado en el barrio Libertador de Riohacha por fuga de preso. Ministerio de Hacienda radicó reforma tributaria ante el Congreso de la República. Señores, Carlos Jucategui reportando desde Barranca, municipio de La Guajira, para el programa Siempre Venezuela, retornando a los estudios. Bueno, y ha sido el reporte de Carlos Jucategui el Miura desde La Guajira, Colombo, venezolana. La Academia Nacional de Medicina lo ha dicho. El Carbativir, que Maduro está ofreciendo como unas goticas mágicas para curar el COVID-19, puede recomendarse como enjuague bucal, pero no previene la infección del COVID-19. Así de contundente. Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina en Venezuela, ha dicho que la OMS establece que no existen medicamentos preventivos contra el COVID-19, el cual es una patología multifactorial que puede generar una falla multiorgánica y que además la recuperación de los pacientes depende de la respuesta individual a los tratamientos establecidos según el grado de gravedad, leve, moderado o severo. Estamos claros en eso. Es un compuesto vegetal en base a isomotol, dijo Enrique López Loyo, que fue hace 30 o 40 años usado como un enjuague bucal, como un antiséptico local. En algunos casos tuvo un uso dermatológico, bactericida, pero no se le conoce un uso antiviral real en un trabajo serio de investigación. Simplemente hay algunos antecedentes de utilizarlo en animales de experimentación. López Loyo, durante una entrevista concedida a diversos medios de comunicación, manifestó lo siguiente: tú le vas a ofrecer esto a una persona porque no tienes vacunas. Esto lo dijo en referencia al presidente de facto Nicolás Maduro. Aquí el problema es la vacuna, necesitamos vacunación y el fundamento de que la academia esté pendiente de estas cosas es que nos corresponde. Acumulamos 117 años en Venezuela con el objetivo del rigor en la salud pública nacional y de darle una orientación clara al Estado, a las comunidades, igualmente perfeccionar los mecanismos de educación médica. Bueno, señores, el Colegio Nacional de Medicina, la Cámara de Salud y la Academia Nacional de Medicina dice que en Venezuela el Carbativir no tiene nada que ver con la curación del COVID-19, que en el mejor de los casos, tal como lo afirma la Academia Nacional de Medicina, esto es un enjuague bucal, un buen enjuague bucal. Otros dicen que un aderezo para ensalada. Pero lo cierto del caso es que de manera irresponsable
Y también de una manera engañosa, el gobierno de facto de Nicolás Maduro está ofreciendo este producto al pueblo venezolano como una solución para el COVID-19, cuando la verdad verdadera es que no hay ningún tipo de experimento que haya demostrado la validez de esa tesis. Por otro lado, está una situación de verdad bastante grave. Un gobierno que ha colocado esto en el mercado, que lo está vendiendo en diferentes farmacias de Venezuela y que lo está vendiendo a sobreprecio, a un precio de 7 millones de bolívares, es decir, casi $3, está ofreciendo este producto. Lo cierto del caso es que la población venezolana, el que compra este producto, se le somete también a un proceso de encuesta, porque según lo dijo la ministra de Comercio, este producto, al comprarse, usted debe llenar una ficha y al llenar esa ficha, posteriormente, dentro de algunas semanas, le llamarán a usted y le van a preguntar, mire, ¿le sirvió o no le sirvió? Entre otras cosas. Es decir, la investigación sobre el Carbativir, de manera irresponsable, el gobierno nacional la va a realizar post-compra del producto. En todos los países del mundo, cuando usted va a ofrecer un producto en el mercado, previamente se ha hecho el estudio correspondiente y se ha determinado la validez o no de los argumentos del producto. Pero en este caso, el gobierno ha esperado vender el producto primero y después preguntarle si sirve o no sirve. Y así están haciendo en Venezuela. Una condición totalmente irresponsable que genera no solamente dudas sobre las benditas bondades que el gobierno pretende venderle a los venezolanos sobre el tema del Carbativir, sino también sobre las intenciones de un gobierno que de manera irresponsable prefiere ofrecer este producto que ofrecer vacunas. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, hoy hemos tenido para iniciar este segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, directo al corazón, con Giancarlo Centeno. Un tema vallenato, sabrosito a esta hora, para ponernos en tono de viernes aquí en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Les recuerdo que estamos en este momento desde Radio San José de Cúcuta 1160 AM, transmitiendo en enlace con Radio Delfín 1060 AM, y que en este momento tenemos en el Control Master a Oscar Vivas, quien conjuntamente con Robinson Cárdenas, allá en La Guajira, se encargan de mantener esta transmisión al aire aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Este trabajo que hemos realizado lo hacemos Alan Peralta y Nancy Pacheco con los números 0715 y 0713 respectivamente del Colegio Nacional de Periodistas. Y nuestro corresponsal en La Guajira, Carlos Uzcategui, desde Barranca, departamento de La Guajira. Voy a recordarles a ustedes algo muy importante, una información que empezamos a manejar durante el día de ayer, y es el tema de nuestras redes sociales. Recuerda que tenemos nuestras redes sociales @Siempre Venezuela Radio en Instagram y en Facebook @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter tenemos también @Siempre Venezuela. Y a partir del día de ayer, nuestra propia página web siemprevenezuela.com, siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Esa es nuestra página web a través de la cual usted puede comentar, enviar material, información, noticias, cosas que usted considere que son buenas para poderlas transmitir a través de este programa, denuncias, quejas y otras diferentes formatos, ya sea por la vía escrita, ya sea por la vía digital, por la vía de video, en audio, como usted considere.
Bueno, seguimos con las informaciones aquí en Venezuela, siempre Venezuela, dándoles a ustedes detalles e información. Hay un aspecto importante. Tamara Suju está señalando a través de sus redes sociales durante la tarde de hoy que se está confirmando una información en la zona de La Guajira, de el Arauca, Colombo venezolano, sobre un incremento de la movilización de tropas y aviones militares desplegados en Guadualito y camino a La Victoria. Esto mantiene a la población de esta zona totalmente preocupada porque realmente no se sabe qué se pueda estar preparando por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este territorio que ha sido duramente castigado por bombardeos y acción efectiva de los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sin embargo, Tamara Suju ha afirmado que esto se está previendo, se está confirmando para informar con mayor veracidad sobre el tema. Hasta los momentos rumores muy fuertes de una gran movilización en la zona de tropas y aviones militares desplegados en el territorio venezolano, en Apure, en Guadualito y camino a La Victoria. Es una situación que, les repito, se ha venido señalando, se ha venido manifestando durante el último tiempo. Y también, en materia informativa, debo indicarles una posición de la organización Provea. Luis Carlos Díaz, periodista venezolano, ha señalado que la organización Provea está señalando a través de sus medios de comunicación que afirma no va a obedecer la creación del nuevo registro estatal de organizaciones civiles que las obligaría a brindar datos sobre sus beneficiados. La organización Provea es la primera ONG de Venezuela que responde directamente al gobierno de Nicolás diciéndole que no va a informar del registro de civiles, de personas que puedan estar siendo beneficiadas por Provea, precisamente por lo que comentábamos ayer. Es por parte del gobierno una situación preocupante el hecho de que la gente vaya a denunciar y se mantenga el anonimato. Esto para el gobierno es preocupante, pero la verdad verdadera es que ese anonimato ha protegido a varias denuncias, a varios denunciantes en sus denuncias sobre violaciones de derechos humanos. El gobierno pretende reversar eso a través de una normativa que obligaría a las ONG y que obliga a las ONG, porque ya está publicada en Gaceta de la República, obliga a las ONG a presentar un informe sobre quiénes son sus beneficiados, qué reciben de beneficio, de dónde vienen sus denuncias, qué pruebas aporta, es decir, toda una información completa que puede estar generando, sin duda alguna, otra violación a un derecho fundamental, como es el derecho a la privacidad. Y estas personas pues quedan expuestas a través de este ordenamiento que ha creado el gobierno de Nicolás Maduro. Provea dio un paso importante al decir hoy que va a desobedecer la creación de nuevo registro estatal de organizaciones civiles que las obliga a brindar datos sobre sus beneficiados. La razón, dice el periodista Luis Carlos Díaz, es más que sensata, pone en riesgo a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Registrarse ante una Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo significa que el poder amenaza a las ONG con considerarlas terroristas si no se pliegan a sus exigencias, que violan la privacidad y seguridad de la propia organización. Los defensores de los derechos humanos han tenido que lidiar ya con allanamientos, incautación de equipos, prisiones, juicios, exilios, amenazas y ataques físicos o desde medios del Estado. Sin embargo, siguen trabajando por las víctimas para documentar y denunciar lo que ocurre. Las ONG empiezan a manifestarse públicamente, entonces, que van a rechazar y van a desobedecer al Estado venezolano en la implementación de esta nueva normativa. Y es el momento de conectar con Carlos Zucátegui el Miura desde La Guajira, Colombo venezolana. Vamos a escuchar su segundo reporte de la tarde de hoy.
Retornando a los estudios, de nuevo con el segundo reporte desde La Guajira, Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre, Siempre Venezuela. En 15 días se han reportado más de 30.000 casos nuevos de COVID-19 en Barranquilla. Confinamiento en la costa atlántica comienza a regir desde las 6 de la tarde hasta el lunes 19 de abril. Ambiente difícil para la reforma tributaria en el Congreso de la República. Alerta por uso de uniformes de la salud para cometer hurtos, atracos y robo. Junior 3, Bolívar 0, un final feliz. Electricaribe comienza la recepción de reclamo. Industrias de la costa Caribe creció el 10.4%. Iván Villazón rinde homenaje a las mujeres con los 4 aires. La costa activará su línea violeta. Bomberos de Malambo en huelga por falta de recursos económicos. Alerta en Valledupar por desbordamiento del río Vadillo. Confinadas Santa Marta, el Magdalena y amplían la UCI con 25 camas más. Fortalecen parque automotor de las cárceles de la costa Caribe. Sigue debate frente a la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. Se cumplió este jueves tras la audiencia pública del proyecto de reglamentación. 3 concejales de Malambo están contagiados por COVID-19. María Camila Osorio logra la épica y avanza en Charleston. Colombia entre los países con más plazas de boxeo para Juegos de Tokio. Cae hombre en Cartagena con pistola que era usada por los oficiales nazis. Es una Luger. Su precio actual es sobre los 100 millones de pesos. Procuraduría archiva proceso contra el general retirado Rodolfo Palomino y la denominada Comunidad del Anillo. Hospital San José de Maicao sigue fortaleciendo ampliación de camas UCI. Hallan sin vida a un hombre entre Uribe y Manaure por impactos de armas de fuego. En Paraguachón, autoridades intervinieron a migrante. Alerta roja por confinamiento total en el Valle del Cauca y su capital. Gobierno entrega centro de atención sanitaria a migrantes en los patios norte de Santander con la frontera colombo-venezolana. Procuraduría abrió investigación al alcalde de Ibagué y a otros funcionarios por COVID fiesta en un cumpleaños. Pido adiós a Germán Aguilar. En Foro Regional Caribe, la empresa minera Cerrejón dio sus aportes a la economía de La Guajira y al país. Emisiones de azufre en La Guajira fue de mayor proporción anoche a las 11 de la noche. Hoy, como lo dijimos, Riohacha entra con 60 horas de confinamiento hasta el lunes. Encontronazo en Twitter entre candidatos y funcionarios de la alcaldía de Valledupar. El vallenatero Silvestre Dangond: debemos actuar para salvar al río Guatapurí. Polémica: cuenta bancaria de Endupar fue embargada. La esclavitud infantil se camufla en las calles de Valledupar. En el Cesar, más de 1.000 docentes han sufrido de coronavirus confirmado. Programa Talentos Colombia tienen a 90 deportistas del Cesar en la mira. Deportes, cartista vallenato vuelve a las pistas, esta vez por un cupo al Mundial en Oriente Medio de la Copa Mundo. Familias de las aguas de Ibirico se benefician de huertas productivas. Decomisan cargamento de tapabocas en Bosconia. El cantautor Alfredo Gutiérrez expresó su inconformidad por la falta de apoyo a los conciertos virtuales. Padres de familia solicitan docentes para la serranía de Perijá. Subastas virtuales han dinamizado la economía en el Cesar. Asamblea de la Costa Atlántica celebra 100 años de la ordenanza en la que se crea la Biblioteca Pública Departamental. Defensor del Pueblo y ministra de Educación realizan verificación de bioseguridad y retorno en colegios del Guaviare. Aumento en la mezcla de biodiesel ayuda a mejorar la calidad del aire. Piden orden de extradición contra el exmagistrado Leonidas Busto. Usuarios de Internet en el país se vieron afectados por falla en el cable del Pacífico. Golpean producción de más de 19.000 kilos de coca que se encontraba en proceso en el Caquetá. Para este fin de semana se prevén lluvias ligeras en el litoral caribe colombiano. IPS combinan a funerarias a descongestionamientos de las morgues por el lento retiro de cuerpos de fallecidos por el COVID-19. Falleció José Gregorio Hernández, consejero cultural de Baranoa. Bogotá ingresó al Open Data Charter y fortalece apuestas de gobierno abierto.
La FOR es la nueva plataforma de domicilios de origen brasileño que comienza operaciones en La Guajira. El que la hace la paga. Capturan a un hombre que tenía 17 años huyendo luego de asesinar a una persona en Maicao. Rotan rectores de instituciones educativas de Riohacha en La Guajira. Alcalde de Barranca nombra nuevo secretario de Gobierno y de Educación. Debaten proyectos que buscan declarar emergencia climática en Cartagena. Arrancó el Team Cartagena por la Huerta Colombia. Lluvias causaron estragos en infraestructura de la gobernación de Bolívar. Nuevas medidas restrictivas en Montería. Aprobado el segundo debate, proyecto para disminuir tarifa del SOAC. Autoridades de Maicao dan parte de tranquilidad ante cumplimiento de medidas frente al COVID-19. Montería con ley seca, mucho más estricta, será continua este fin de semana. Desde mayo el pago de servicios de aseo será a través de la factura de energía. Invías asumirá los días del 39 Points del río Sinú. Hoy ya se sabe que la Copa América se realizará sin ninguna alteración, lo dice el técnico Jesús Brun. Comerciantes volvieron a bloquear las vías de Bogotá por cuarentena este fin de semana. Son parte del día a día de lo que está sucediendo actualmente en Colombia. Los 5 puntos de la tributaria que impactarían en su bolsillo. El proyecto fue radicado con mensaje de urgencia. Conozca los puntos más destacados del documento. Luego de semanas de espera y de debates especulativos, el Gobierno Nacional radicó formalmente este jueves la nueva reforma tributaria o Ley de Solidaridad Sostenible. Radicada con mensaje de urgencia para su rápida discusión en Cámara y Senado, el Gobierno Nacional redujo sus expectativas de recaudo de la tributaria, que es la presentación final. De este modo se estima cobrar 23.4 billones, es decir, 2% del Producto Interno Bruto. De acuerdo con lo presentado, este recaudo final está compuesto por 17 billones por medio de la contribución de renta, es decir, 7.3 billones por IVA y 3.7 billones por las personas jurídicas. A esto se le agregaría la reducción de 4.6 billones de la contribución al Sistema General de Participaciones. El ministro de Hacienda, Álvaro Carraquilla, fue el encargado de presentar la nueva reforma y precisó que realizan estos ajustes es clave para revertir los incrementos del endeudamiento por los gastos de la pandemia. Durante la presentación, la autoridad enfatizó que la propuesta contempla un marco de adecuación paulatino de 3 años para la declaración de renta al apartado que más pesa en el nuevo recaudo. El ministro precisó que en la actualidad en Colombia se recauda el 39% del potencial del IVA y con la reforma se lograría alcanzar el 43%. Algo fuerte. Señores, nos estamos despidiendo, será hasta el día lunes, si Dios lo permite. Carlos Ucategui, el Miura, retornando a los estudios y un feliz happy weekend. Bueno, muy emocionado Carlos Ucategui, el Miura, a partir de este momento ya entró en fase happy weekend. Bueno, Carlos, que te vaya bien durante el fin de semana. Seguimos con las informaciones en Venezuela siempre Venezuela. La Cruz Roja venezolana, conjuntamente con la Cruz Roja Internacional, llevaron apoyo a La Victoria, al ambulatorio de La Victoria en el estado Apure, donde se está viviendo momentos bastante tensos por la acción militar que enfrenta al 10º Frente de la FARC, a la disidencia del 10º Frente de la FARC. Ayer en La Victoria, estado Apure, esta gente de la Cruz Roja Internacional y la Cruz Roja Venezuela entregaron 1.500 kilos de insumos médicos como antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, guantes y máscaras, además de 21 kits de higiene para la población que lo necesite y que se reciba allí una atención adecuada. Desde hace más de un año, la Cruz Roja venezolana y la Cruz Roja Internacional apoyan a este ambulatorio con insumos médicos para la población. Es decir, es un trabajo constante que esta organización ha venido presentando en el apoyo de esta causa de salud del pueblo venezolano en el sector de La Victoria, en el estado Apure, repito, frontera con el Arauca Colombo venezolano. También, en otro orden de ideas, hay que señalarles la denuncia hecha por diversos sectores de la sociedad civil sobre el hostigamiento y amenazas contra el periodista y abogado Magno Barrios en el estado Amazonas.
Él ha hecho ciertamente algunas denuncias, Magno Barrios, y estas denuncias han sido atacadas incluso con una llamada telefónica que un supuesto representante del ELN hizo para el programa de radio que esta persona tiene, y en vivo lo amenazó. De verdad que esto es increíble, una amenaza en vivo, fue grabada, fue transmitida, y allí está como testimonio de que es serio esta amenaza en contra del periodista Magno Barrios, periodista venezolano en el estado Amazonas. Bueno, y con esta información vamos a despedir el enlace con Radio Delfín 1060 AM, agradeciendo allí en el control master a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal en La Guajira, Carlos Zucátegui y el Miura, quienes durante la tarde de hoy han estado presentes en este enlace radial que emite desde el 1160 AM de Radio San José de Cúcuta, de lunes a viernes en este horario de 4 a 5 de la tarde. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento, y de regreso seguimos aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, ha sido el tema con el que iniciamos el tercer segmento del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. En este momento haciendo enlace con 91.5 FM Aruba Estéreo, y también con nuestra emisora hermana La Voz de la Gran Colombia 1400 AM. Desde acá generando desde el 1160 AM de Radio San José de Cúcuta, llevándoles a ustedes información, comentarios, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración en el mundo, en nuestro programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y tenemos en línea telefónica a nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Se trata de Claudio Fermín, político, sociólogo, profesor universitario, primer alcalde de Caracas, ex candidato presidencial y presidente del partido Soluciones para Venezuela. Buenas tardes, Claudio, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Buenas tardes y saludos para toda la audiencia. Bueno, coméntanos desde tu perspectiva como político, conocedor del país, ¿cuál es la visión que tienes en este momento de Venezuela? ¿Cómo está Venezuela desde tu punto de vista en este momento? Bueno, nuestro país atraviesa por un momento, por una circunstancia difícil. En primer lugar, porque vivimos una situación económica muy comprometida. Por una parte, el diseño económico de los últimos 20 años ha concentrado en el Estado, en organismos públicos, muchísimas áreas de la producción, y ese proceso tanto de concentración de la producción a través de las llamadas empresas del Estado, que han venido ocupando espacios de los particulares, ese proceso de centralismo económico estatal ha ido además ligado a un proceso de acoso, de subestimación de la inversión privada, y eso pues ha causado una gran contracción económica. Por si fuera poco, desde hace muchos años, desde la época cuando Hugo Chávez estaba de presidente, nuestras relaciones con los Estados Unidos de América se fueron complicando, se fueron estrechando, y eso se tradujo también en un maltrato de nuestro mercado petrolero internacional. Así que por una parte, como te decía antes, una contracción económica producida por un diseño estatista,
pero además una pésima relación con el primer mercado para la exportación de nuestro petróleo, y a eso se le ha sumado ahora, y con eso termino este trípode de lamento, a eso se le ha sumado una estrategia de bloqueo económico realmente perversa contra Venezuela, criminal, porque es una estrategia que bloquea completamente el comercio internacional venezolano, y Venezuela, como lo tiene Colombia, como lo tiene México, como lo tiene Italia, como lo tiene cualquier país del mundo, Venezuela tiene derecho a la libertad de comercio. Esa libertad de comercio se le ha obstruido poniendo centenares de prohibiciones y de obstáculos para que los países comercien con nuestro país. Se le prohíbe a terceros comprar petróleo venezolano, y la prohibición no es que esté en un estatuto particular, sino que es una extorsión insólita. Aquellos países que se atrevan a negociar con Venezuela, entonces pues se les cierra el mercado norteamericano o se les cierran grandes mercados del mundo occidental, y por supuesto que frente a esa escogencia, frente a esas alternativas, un mercado pequeño como el nuestro, muy pequeño, frente a grandes mercados económicos, pues entonces Venezuela se ha ido aislando. De tal manera que mi primera visión es una visión de tristeza, ¿no? Es una visión de lamento frente al problema económico venezolano, y como comprenderán ustedes, amigos oyentes, toda esta contracción de la economía pues ha traído como rebote un aumento de la pobreza, unas oleadas de migraciones que nunca habíamos vivido. Así que bueno, mi primera visión es que somos un país que tiene problemas nuevos que resolver por delante. Varios sectores de la oposición han manifestado su posibilidad de hablar, de sentarse a dialogar con el gobierno. Sin embargo, el gobierno pareciera que no está dando señas en ese sentido, porque se ha dedicado simplemente a escuchar propuestas, pero no a ofrecer acercamientos. ¿Cuál es la visión que tiene usted sobre el tema del diálogo en Venezuela? Bueno, concatenándolo con mi primera reflexión, con mi primera respuesta en relación a esta época oscura, terrible, que vivimos en el plano económico, para Venezuela poder buscar salidas a esta situación terrible, tenemos que operar, tenemos que planificar un proceso de distensión. La confrontación que hemos tenido en Venezuela ha sido una confrontación extrema. Los grupos políticos que se han venido moviendo en el país han tenido a aquellos que piensan distinto, lo han tenido como enemigos a muerte. De tal manera que aquí hay partidos políticos de uno y otro extremo, del gobierno y de la oposición, que si usted le quita las banderas de aniquilar al contrario, de pulverizar al contrario, de extinguir al adversario, pues se quedan sin banderas porque son prácticamente sus únicas ofertas. Así que en Soluciones para Venezuela, que es el partido al que pertenezco y del cual en estos momentos estoy de presidente de ese partido, en Soluciones para Venezuela hemos planteado desde hace muchos años, y particularmente desde hace 3, cuando nos legalizamos, cuando formalizamos ya nuestra vida institucional, hemos planteado la necesidad de la distensión, sustituir la confrontación extrema por la política, es decir, por dirimir nuestras diferencias en paz. Y eso significa pues que del lado del gobierno pues tienen que reducirse pues toda una política represiva de cierre de medios de comunicación, de acoso a la propiedad privada, de respuestas violentas a cualquier protesta, pero también por lado de algunos grupos opositores debe reducirse esa política absurda de convertirse en peones de un bloqueo internacional. Lo que ha ocurrido en nuestro país es insólito. Este bloqueo, este cierre del comercio internacional ha sido reclamado, ha sido solicitado por grupos venezolanos y forma parte de una estrategia de agravar la crisis bajo el siguiente esquema. Es decir, si se le impide al Estado venezolano tener ingresos, entonces en consecuencia pues tendrá menos capacidad de respuesta a los reclamos, a las demandas del común en transporte, en empleo, en infraestructura, en salud, en educación.
Y en la medida en que el Estado pierde la capacidad de respuesta porque no tiene ingresos, sobre todo en un país monoexportador, como es el caso de Venezuela, que lo único que está exportando es petróleo, lo único que exportaba, bueno, entonces eso traerá pues una gran implosión, una gran crisis, y esa crisis de descontento, de insatisfacción, de conflictividad, pues supuestamente traerá como resultado que el gobierno cesará. Entonces, bajo ese esquema perverso de buscar el cambio de gobierno o buscar el poder por la vía de arruinar al país, bueno, todo eso nos crea grandes complicaciones. Así que este problema económico grave, con todas las consecuencias sociales, anímicas, institucionales, tiene que ser resuelto por nosotros los venezolanos, entendiendo que no nos queda otro camino que la distensión, que la rehabilitación de los canales de la política, de dirimir nuestras diferencias en paz, de buscar un gran acuerdo y un gran entendimiento nacional, porque es que esta manera maniquea del todo o nada, blanco o negro, en que se han movido grupos extremos de oposición y del gobierno, pues nos ha traído a este fracaso dramático en que hoy nos hemos convertido, pues, un país donde aumenta cada día pues el reclamo popular y donde disminuye la capacidad de respuesta de las instituciones. Así que desde acá pues aprovecho estos minutos que amablemente ustedes me conceden para insistir en que negociar, en que dialogar no es capitular, no es rendirse, dialogar, aproximarse, tratar de encontrar puntos de equilibrio y de encuentro son las vías inteligentes para tratar de restablecer una sociedad como la nuestra que merece muchísimo más de lo que estamos logrando ahora. Desde mi punto de vista, ¿es viable la participación en proceso electoral con las actuales condiciones del país? Sí, claro, por supuesto, porque nosotros quienes estamos reclamando cambios, lo primero que tenemos que decir es que los cambios se alcanzan con una conducta proactiva. Los cambios se alcanzan involucrándose, participando, pero esta forma que los abstencionistas han planteado en mi país, que es creer que los cambios se logran simplemente diciendo de manera malcreada, no me gusta, no participo, no doy un paso adelante, que participen otros. Es decir, esa omisión permanente, esa conducta omisiva, esa conducta de abstraerse de la realidad y de creer que llamando a no votar o llamando simplemente a la agitación y a la conflictividad se puede lograr un cambio positivo por el país, ha demostrado, no estoy planteando hipótesis, estoy hablando de hechos, esa conducta ha demostrado pues que más bien la situación se empeora. Así que el voto en Venezuela, que ya tenemos mucho tiempo con esa tradición, el voto es siempre en nuestro país, como lo es en todos los países, es un desafío al poder. Pensar que el voto, sobre todo cuando se viven modelos autoritarios o modelos cerrados como el que nosotros vivimos en Venezuela, pensar que el voto va a contar como dicen algunos escépticos, va a contar con plenas garantías. Yo no sé a qué llaman realmente plenas garantías. El voto siempre es una afrenta contra el poder. El ventajismo se enfrenta con el voto masivo. El poder se enfrenta convocando a las masas descontentas. El poder se enfrenta convocando a los ciudadanos que en su mayoría tienen proyectos distintos de los proyectos arbitrarios. Así que yo aprovecho para hacer un llamado a todos mis compatriotas que puedan estar escuchando esta emisora para decir no solamente que la experiencia de la abstención ha sido una experiencia fallida, ha sido una estafa, prometerle al país que el país va a cambiar porque la gente no participe, es decir, porque la gente deje testimonio de su protesta contra el ventajismo. Bueno, eso tiene un valor político, espiritual, tiene un valor que es el testimonio de la protesta, pero no es una herramienta de cambio. Es decir, no mueve en absoluto el tablero de las realidades económicas y políticas. Así que yo aprovecho para llamar a votar. Por cierto, que estoy observando con mucho interés que en todos los estados de la República, grupos, partidos, individualidades que tenían muchos años de manera recurrente llamando a no votar, bueno, hoy vienen de regreso y se dan cuenta que no solamente hicieron un planteamiento completamente fantasioso, creer que no votando iban a promover el cambio,
sino que además vienen de regreso grupos organizados que sienten que se han quemado, se han carbonizado algunas generaciones de líderes que bien merecían estar de concejales, de diputados, de alcaldes, pero que se refugiaron desde hace ya varios años, varios lustros, en los lineamientos de sus direcciones nacionales que los llamaban a la abstención. Así que yo creo no solo que vale la pena el voto por los elementos que antes señalé, sino que yo estoy observando que en Venezuela hay una condena, hay un juicio muy severo contra la abstención, que se convirtió en una oferta, en una estafa, que no logró el cambio que prometió, y hay un regreso al intento de participar. Vamos a ver cómo se materializa eso, porque en estas próximas semanas, en estos próximos, yo diría que esta próxima semana será. Sí, tenemos problemas de comunicación con Claudio Fermín. Bueno, vamos a confirmar si ya lo tenemos nuevamente en línea. Nuestro entrevistado durante la tarde de hoy, Claudio Fermín, político, sociólogo, profesor universitario, primer alcalde de Caracas, es candidato presidencial, presidente del partido opositor Soluciones por Venezuela. Ha estado conversando con nosotros durante la tarde de hoy sobre diversos aspectos de la vida política y de la vida social en Venezuela. Vamos a esperar si podemos recuperar la llamada con Claudio Fermín para terminar la conversación. Ya lo tenemos en línea telefónica otra vez. Bueno, Claudio, finalmente, ¿crees que ha sido adecuado el manejo que ha hecho el gobierno el actual gobierno sobre el tema de la pandemia? Mire, yo observo ahí dos etapas, ¿no? Una primera etapa en la que lo valioso era la determinación, la decisión. Yo creo que el gobierno del presidente Maduro actuó con eficiencia los primeros 8 o 10 meses de la pandemia. Yo me pongo a ver lo que hizo el primer ministro británico, que dejó avanzar la pandemia bajo aquella peregrina tesis de que si se contaminaba mucha gente se obtendría una inmunidad colectiva a este virus. O recuerdo las conductas, por ejemplo, de Donald Trump en los Estados Unidos o de Bolsonaro en Brasil, que con el argumento de no disminuir las libertades individuales, pues se negaron a medidas de disciplina colectiva. Cuando yo comparo eso con lo que hizo Maduro acá en Venezuela, yo creo que los puntos están a favor del gobierno de Venezuela en esa materia, porque desde el primer día, desde febrero del año pasado, yo recuerdo que aquí en mi país comenzaron a disciplinarse algunas medidas públicas de cuarentenas muy rígidas, de disciplina muy estricta en materia laboral, en materia estudiantil. Hubo campañas que todavía se mantienen, pero hubo campañas muy continuas y muy eficientes de lavarse las manos, de mantener distancias, de usar mascarillas, es decir, todo un proceso de pedagogía comunitaria para tomar previsiones. En esa primera etapa, mi balance es sumamente positivo. Incluso hubo alianzas entre clínicas privadas y los organismos públicos. Hubo convergencia institucional. Yo creo que fue un balance muy positivo. Sin embargo, en los últimos meses hemos sido víctimas de una especie de operación tenaza. Yo digo que de una conducta limitada y estrecha, porque por una parte tenemos, no sé si la comunidad colombiana está al tanto de este drama, tenemos una cosa insólita. Venezuela tiene miles de millones, ¿verdad?, de bolívares, millones de dólares en cuentas en el exterior, tiene reservas en oro en el exterior, tiene una cantidad de líneas de crédito importantes, y resulta que todos esos recursos han sido bloqueados y Venezuela no puede hacer uso de eso para comprar las vacunas que son tan costosas, no obstante que somos una población relativamente pequeña. Incluso empresas como Citgo, que es una de las refinerías venezolanas, la más importante, que tiene cash, tiene efectivo, tiene fluidez cotidiana como para
meterse a resolver el problema de la adquisición de las vacunas. Sin embargo, pues eso ha sido secuestrado. Los venezolanos no podemos disponer de eso. Entonces, por una parte hay una cantidad de recursos venezolanos que son nuestros, no es que estamos pidiendo crédito ni prestado, son recursos, patrimonio del país, que por un conflicto político, de manera abusiva y de manera arbitraria, potencias extranjeras le han secuestrado los recursos a Venezuela, y eso está siendo aplaudido por un sector del país que tiene el argumento según el cual que eso es para proteger el patrimonio venezolano. Pero por otra parte, particulares venezolanos, usted sabe que aquí el organismo empresarial más importante pues del gremio de los inversionistas, industriales, comerciantes, se llama Fedecámaras, es una federación de cámaras de industriales y de comercio, pero vamos a llamarla coloquialmente Fedecámaras, como le llamamos los venezolanos. Fedecámaras hizo propuestas para, con el dinero privado de los particulares, adquirir 6 millones de dosis y aplicarlas gratuitamente. Solo necesitaban pues los permisos correspondientes del gobierno para seguir sus gestiones con la Organización Mundial de la Salud y con los proveedores chinos, rusos e indios, y sin embargo eso se atascó. Es una cosa insólita. Así que tú me preguntas cuál es mi balance. Yo digo, en la primera fase muy positivo, pero en la segunda fase, si usted sabe que está bloqueado y que hay unos particulares que le están ofreciendo poner un dinero del bolsillo de los particulares, de los gremios empresariales, no había razón alguna para obstruir o para diferir o para dilatar eso. Así que yo creo que el balance desde mi perspectiva es esa, unas cosas muy bien hechas y otras cosas, bueno, un absurdo producto de ese coletazo, de esa concepción estatista, según la cual el único que puede tomar decisiones es nada más que el Estado. Bueno, muchas gracias Claudio Fermín, nuestro invitado en la tarde de hoy, político, sociólogo y profesor universitario venezolano, primer alcalde de Caracas. Muchas gracias, Claudio, seguiremos pendientes de tu accionar. Gracias a ustedes, buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela, y vámonos en este momento a la pausa comercial y musical correspondiente al momento. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, tremendo tema para iniciar así nuestro último bloque en Venezuela siempre, siempre Venezuela, llevándoles a ustedes información y comentarios, y los invito para que estén pendientes de nuestras redes sociales, @siempre Venezuela radio, que está en Twitter, en Facebook y en Instagram, @siempre Venezuela radio. Allí puede usted tener información del programa, o si no, también a través de nuestra página web, www.siemprevenezuelaweb.com. Siemprevenezuelaweb.com es nuestra página en redes sociales. También usted va a tener la opción allí, esa plataforma, para poder enviar información, comentarios, noticias, videos, sonidos, audios diversos que usted quiera hacernos llegar a nosotros para apoyarnos también en la producción de este programa Siempre Venezuela. Y tenemos en línea telefónica al periodista venezolano Guillermo Reverol, un periodista de los buenos, con 50 años de experiencia, especialista en temas de opinión, actualidad política, economía y sucesos del occidente de Venezuela. Buenas tardes, Guillermo, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Ya que está. Bienvenido al programa. Está en este momento, parece que está en una conversación. Vamos a tratar de llamar su atención en este momento. Ahora sí, vamos a tratar. Repito, Guillermo Reverol es un periodista venezolano con más de 50 años de experiencia,
especialista en temas de opinión, actualidad política, economía y sucesos del oriente de Venezuela. Este periodista venezolano se encuentra actualmente en el estado Zulia, en donde viene desarrollando su actividad profesional, en donde viene desarrollando sus programas de radio, sus programas diversos en medios de comunicación de esa zona. También está trabajando en el periodismo de opinión. Buenas tardes, Guillermo, ahora sí, estamos en contacto. Guillermo, buenas tardes, ¿estamos en contacto ya? Buenas tardes, Guillermo, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Escuchamos mucho ruido de fondo, no tenemos a Guillermo, vamos a seguir tratando de contactar con él, pero vamos con más informaciones. Cientos de ONG han ayudado en diferentes terrenos a quienes hoy sufren las peores consecuencias de la crisis y de la dictadura en Venezuela. El régimen vuelve a arremeter en su contra, solicitándoles información de sus donantes y beneficiarios para controlar sus actividades. Quien así opina es el diputado Miguel Pizarro, miembro de la Asamblea Nacional Legítima del año 2015. Nuestro apoyo, implica Pizarro, a quienes desde cada una de estas organizaciones continúan luchando y haciendo frente a este régimen que día a día ha buscado someter a todo aquel que levante su voz y ayude a paliar la crisis que ellos mismos generaron. Ahora sí, tenemos en línea telefónica a Guillermo Reverol. Buenas tardes, Guillermo, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. ¡Ridícula! No logramos la atención de Guillermo en este momento. Seguimos con las informaciones aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, recordándoles que el gobierno nacional de Nicolás Maduro, el gobierno de facto de Nicolás Maduro, viene adelantando una política de reconversión industrial y una política de búsqueda de inversión privada. Y al respecto, José Gil Yepes ha señalado como positivo el hecho de que el diputado José Gregorio Vielma Mora del PSUV se refirió a la empresa privada como primordial para la recuperación de la economía y anunció parques industriales y devolución de expropiaciones. Ojalá, dice José Gil Yepes, sin embargo, no es la primera vez que el actual diputado José Gregorio Vielma Mora se ha querido transformar en intermediario entre el sector privado y el sector público de la economía nacional. En otras oportunidades ha fracasado, ha anunciado proyectos, cuando fue gobernador del estado Táchira anunció proyectos innovadores en el tema de la industrialización del estado, de la creación de zonas francas industriales, y esto no concluyó absolutamente en nada, por lo que no se ve que Vielma Mora tenga la capacidad de intermediación necesarias para la realización de este tipo de actividades. Vamos a intentar nuevamente comunicarnos con Guillermo. Guillermo Reverol, buenas tardes, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Sí, bueno, no nos comunicamos, seguimos con el programa. Lamentablemente no pudimos tener la comunicación en la tarde de hoy con Guillermo Reverol. Seguimos con informaciones. En una situación de último momento, se ha señalado que el alcalde, el accidente del alcalde Hailey Chacón, su esposa, doctora Blanca Sánchez, su hija y su hermano Carlos, también funcionario de la alcaldía del Piñal en el estado Táchira. Al parecer estas personas han tenido un terrible accidente de tránsito, un volcamiento bastante fuerte, y la unidad en donde se trasladaba el alcalde de este municipio del Piñal, en el estado Táchira, esta unidad ha tenido un grave accidente y se encuentran 4 personas involucradas en el mismo. A esta hora son trasladados al Hospital Central de San Cristóbal a bordo de una ambulancia. Repito, el alcalde del municipio Fernández Feo, en el estado Táchira, Hailey Chacón, ha tenido un accidente grave durante la tarde del día de hoy. Y bueno, seguimos con informaciones aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. El Observatorio Venezolano de Finanzas ha señalado en su informe que el índice de remuneración mensual del trabajador venezolano
no cubre ni al sector informal, ni al sector financiero, ni a trabajadores por cuenta propia. El Observatorio Venezolano de Finanzas ha dicho que el sector agrícola y manufacturero privado son los que remuneran mejor a los trabajadores. En promedio, el índice no cubre al sector informal, ni financiero, ni trabajadores por cuenta propia en Venezuela. Este índice de remuneración mensual de trabajadores venezolanos ubica que en el sector de la manufactura, un trabajador promedio puede estar ganando $89 promedio. En el sector de la agricultura, $85. En el sector comercio, en promedio, $68. En construcción, $51 al mes. Todas estas cifras son al mes. Y en el sector público, $4,7. Es decir, el peor remunerado dentro del sistema de remuneración mensual del trabajador venezolano es el trabajador del sector público, en una circunstancia de verdad bastante difícil y complicada para el trabajo. El sector manufactura, repito, es el sector que lidera esta remuneración mensual de trabajador con $89. Sin embargo, esa cifra de $89 no representa para nada el índice mínimo de supervivencia por parte de algunas organizaciones internacionales especialistas en el tema laboral. La situación allí es que el trabajador venezolano definitivamente no está percibiendo ningún tipo de ingreso suficiente como para poder plantearse una calidad de vida, una situación que preocupa realmente y que afecta a el país en términos generales, la inversión en términos generales y sobre todo el modo de vida del venezolano. Y la diputada María Hernández señala que el abandono que ha sufrido los pueblos del país es bastante grave por culpa de la gestión de Nicolás Maduro. Al respecto tenemos un video de una gira desarrollada por la diputada María Hernández, diputada electa por la Asamblea Nacional Legítima y quien ha venido desarrollando una gira alrededor de varios pueblos del occidente, del centro y del oriente de Venezuela. Escuchemos entonces las declaraciones de la diputada María Hernández sobre este tema. Yo los invito, porque estamos en el mes del clima mundial, la semana que viene es el Día Internacional del Clima, los invito a que sembremos árboles. Ustedes acá están plagados de árboles hermosísimos, pero más aún, tengamos más sombra, provoquemos más sombra, para que tengamos espacios de reunión hermosos como este. Dicho esto, yo provengo del estado Monagas. Nuestras regiones han sufrido estos 22 años de dictadura enormemente. Juan Pablo, no sabotee. Le encanta sabotear a Juan Pablo. Miren, hemos sufrido en nuestras regiones como el Zulia, como Monagas, en todos nuestros estados enormemente. Pero cuando yo entré a los Valles del Tuy hoy, acá con ustedes, que yo nunca había venido para acá, se los confieso, siempre pasaba por la autopista, pero no había venido para esta zona tan hermosa. Y se me parece mucho a mis pueblos de Monagas. En la mayoría de los pueblos esto sucede, una plaza, sombra, pueblos pequeños, y cada uno con sus características. Pero en los estados, la gente así como ustedes, que ustedes se llaman ciudades satélites y trabajan en Caracas, viven cerca de Caracas, pero necesitan un transporte público para llegar allá. Así mismo estamos en los estados. En los municipios foráneos están absolutamente en el olvido. No hay transporte, no llega gasolina, no llega gasol, no llega nada, no llega alimento. Y la gente tiene que arreglárselas para ir hacia la ciudad, hacia Maturín, hacia la capital, por allá hay una de Oriente que me entiende, para poder abastecerse, para poder hacerse de las cosas mínimas de subsistencia. Bueno, yo les digo una cosa, y ahora con la pandemia agravada toda esta situación. Esta situación que ha provocado la dictadura, de aislamiento de los pueblos, de aislamiento de los ciudadanos, dejados a su suerte sin atención de salud, sin atención de servicios, sin atención de seguridad, sin atención de ningún tipo, dejados a nuestra suerte, eso tiene características similares a un crimen internacional que se llama genocidio. Bueno, y es la situación que se presenta en varios pueblos de Venezuela, en donde no hay atención de ningún tipo y en donde hay una situación de verdad bastante difícil para la supervivencia.
Y bueno, también en el orden informativo apareció por fin el presidente de la aerolínea con base en España, Plus Ultra, quien niega vínculos de esta aerolínea con el chavismo. Somos una compañía absolutamente apolítica, sin vinculación ideológica ni de otra índole con los gobiernos de los países a los que volamos. De esta manera negó Fernando García Manso, presidente de la aerolínea española Plus Ultra, mantener nexos con el régimen de Nicolás Maduro, tal como se ha comentado. En el cargo del 2017, el Ejecutivo ofreció una entrevista al diario El Mundo de España, en donde, luego del escándalo generado por la ayuda de los 63 millones de dólares que recibió la empresa del Estado ibérico, García Manso dijo que con los únicos funcionarios con los que Plus Ultra tiene relaciones son con las autoridades aeronáuticas de cada nación donde opera. Pero hay que recordarles que varios especialistas en el tema económico han indicado que hay una vinculación directa entre la empresa Plus Ultra de España y el gobierno de Nicolás Maduro, específicamente Delcy Rodríguez y la esposa de Nicolás Maduro. Esta situación ha sido pública, notoria y comunicacional, pero el señor García Manso dice que ellos no tienen relación política con el chavismo. Sin embargo, esto se desdice un poco con un vuelo que realizaron a Gambia, en donde llevaron insumos y personal del gobierno de Cuba hasta la isla de Gambia, hasta el país de Gambia en África. Una situación que pone a pensar, pone a dudar sobre la versión dada por este señor, por García Manso, sobre el tema de la aerolínea española Plus Ultra, que supuestamente pertenece a esta persona, a Delcy Rodríguez, y donde habría también vinculaciones económicas por parte del propio Nicolás Maduro a través de su esposa. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos vigila las operaciones militares que se realizan en la zona de frontera colombo-venezolana. Esto lo han dicho algunos medios de comunicación. Un informe de la W Radio de Colombia ha manifestado que una de las misiones que tuvo lugar el pasado 12 de abril sobre el estado Apure, vinculadas al estado Apure, donde todavía se registran combates entre el ejército de Venezuela y disidencias de la FARC. El Estado colombiano, a través del Ministerio de la Defensa, ha realizado y ha publicado diversos informes y acuerdos de cooperación con el gobierno de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y las amenazas transnacionales, indicó el Ministerio de la Defensa mediante un comunicado al responder preguntas sobre este sobrevuelo. Buscan detectar, identificar y geolocalizar señales en todo el espectro electromagnético e interceptar comunicaciones entre efectivos del ejército de Venezuela, ha manifestado algunas fuentes oficiales sobre el tema. Y el exgobernador del estado Táchira y diputado de la Asamblea Nacional, César Pérez Vivas, ha manifestado diversas amenazas que han concluido con un ataque a su oficina que no ha dudado en calificar como un ataque terrorista. Escuchemos al parlamentario César Pérez Vivas, al ex parlamentario César Pérez Vivas, dirigente nacional del Partido Social Cristiano COPEI en Venezuela, señalando las razones de su denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público sobre hechos que califica como terrorismo en su contra. De la Fiscalía Superior del Ministerio Público del Estado Táchira para solicitar formalmente una medida de protección especial de conformidad con el artículo 55 de la Constitución y 120 del Código Orgánico Procesal Penal para protegernos de los ataques terroristas de los cuales hemos sido víctimas recientemente. Concretamente el día lunes 22 de marzo, mis oficinas en esta ciudad de San Cristóbal fueron objeto de un atentado terrorista que destruyó parte de sus instalaciones, y por cuanto se trata de un hecho inusual, de un hecho con clara voluntad de intimidar y de hostigar nuestra presencia en la vida pública del país, es que consideramos pertinente dejar constancia ante la opinión pública, ante el sistema de justicia, de que estamos solicitando se investigue a fondo estos hechos
y se determine qué tipo de personas pueden circular con armas de alta potencia por una urbanización donde existen más de 8 organismos internacionales, sede de poderes públicos importantes del Estado venezolano, y disparar a mansalva sin sentirse amenazados, sin sentir ningún temor. Yo no tengo ninguna duda de que se trata de personas... Bueno, y ha sido entonces el ex parlamentario, César Pérez Vivas, ex gobernador también del estado Táchira, dirigente nacional de COPEI, denunciando un ataque terrorista en contra de sus oficinas y un mensaje amenazante que él siente ha recibido por parte de algunos factores que pretenden silenciar sus denuncias. Bueno, y con esta información terminamos nuestra edición del día de hoy. Esto ha sido a través de Radio San José de Cúcuta 1160 AM, que ha llevado como líder la información a la emisora Aruba Estéreo 91.5 FM y La Voz de la Gran Colombia 1400 AM, emisoras aliadas de este circuito Siempre Venezuela. Como siempre lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes. En los controles, Oscar Vivas, quien nos estuvo acompañando durante la tarde de hoy. Robinson Cárdenas, que estuvo también en la Guajira Colombo venezolana llevándonos información. Nancy Pacheco con el 0713 y Alan Peralta con el 0715 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Agradecemos mucho su atención, nos despedimos hasta el próximo lunes con mucho cariño, pidiéndoles a ustedes que se cuiden durante este fin de semana. Nos encontramos el lunes. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela. El contenido